Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo y podcast aquí en Twitch. Y hoy, como veis por el título, hoy vamos con algo muy retro. Ya tuvimos un medio conato de incendio con esto, que un día íbamos a hablar de una cosa y acabamos hablando de consolas y tirando de recuerdos. Y cuando hice eso, la primera persona que se me vino a la mente es el invitado de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con el señor Retromática, que tiene un podcast que os dejo en la descripción de este podcast, Twitch, etcétera, y que lo tenemos por aquí pues para preguntarle toda esta cantidad de cosas de porque vamos a recordar las consolas de nuestra vida. Borja, muy buenas, Retromática. Pues nada, propicias noches a todos y aquí estamos. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y no sé si sentirme halagado por lo de retro o es que me estás llamando viejo, pero no me importa, es que ya ¿Qué te dije yo? llega a ¿Qué te cierto dije yo? punto. El futuro está aquí. Sí. Me puse la camiseta de Bueno, que el disquete de tres cuartos vuelve. yo te prometí hoy que iba a venir con la página, con la camiseta corporativa, pero al final resulta que está guardada en el armario camisetas de verano, porque aquí en Madrid tenemos que tener dos armarios, el de verano y el de invierno. Y tengo las camisetas la mayoría guardadas en el armario de verano, así que aquí estoy con el Star Wars Space Invaders este un poco peculiar y el Donkey Kong de fondo, claro, por supuesto, Y que además, es mi juego. tienes un poco rojo, Mario, etcétera. Sí, 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 sí. Lo he hecho a propósito, las cosas como son, lo he buscado y digo, está roja. Está ahí, Es- está hilado, ¿no? Tendría que haber puesto la gorra, pero y el peto de fontanero, pero ya no me daba la talla ya. Bigote, te falta el bigote de Mario. Ese sí que no me sale, te lo garantizo. Tendría que ser postizo. Hoy vamos a hablar de consolas de nuestra vida. Y sé que tú además, tanto en tu podcast como en lo que haces, tratas mucho el tema de juegos antiguos, consolas antiguas, te vas a emuladores, te vas a mucho tipo de cosas. Pero si, para la gente que no te conoce, ¿cuál fue tu primera consola y cuál fue el primer juego? Pues mira, voy a hacer un poco de trampa. Voy a hacer un poco de trampa. Pues el primer juego fue este que está aquí detrás. El Donkey. Y el Donkey Kong original de Atari. Y no fue una videoconsola, por eso digo que voy a hacer un poco de trampa. Porque fue el de Atari 800. Aunque aquel ordenador era un microordenador, pues el típico microordenador de los 80, eh, tenía un truco que era un slot de cartuchos. Como los MSX, por ejemplo, que también tenían algunos slots de cartucho y el Commodore 64 y tal. Entonces, pues se parecía un poco a una videoconsola. Así que esa fue mi primera aproximación a los juegos de ordenador o consola, porque realmente este Donkey Kong era muy parecido tanto en la versión de Nintendo, a la versión de Atari, casi todas las versiones eran muy clónicas, todas de una recreativa original. Que por cierto, no era Mario, era una cosa que es un señor que se llamaba Jumpman o Hombre Saltarín. Era muy curioso, todavía no se llamaba Mario. Y Después esa fue mi primera llegada al mundo de y los primera videojuegos. consola como tal. Pues fue bastante tardía, fue una Super Nintendo. Porque siempre había sido de ordenadores y en mi casa no querían que entrara una videoconsola porque ¿para qué? Si ya tienes el ordenador que hace lo mismo y además te ayuda a aprender. Ya ves tú que lo usábamos para jugar. Pero bueno, Bueno, pues pero era la aprendías excusa. a cosas, algo aprenderías. Al Basic, aprendías Basic, básicamente, pero sí, pero mi primera videoconsola fue una Super Nintendo, o sea, ya una cosa muy tardía. Aunque sí que quemamos mucho una Atari 2600 que tenía un amigo mío, mi amigo Julián, que no creo que me esté escuchando, pero si eso le mando un saludo porque él no es muy friki de esto, pero sí que siempre ha sido muy consolero y teníamos un Atari 2600 y en su casa le dábamos una caña, ya ves tú, el Atari 2600 que tenía peores gráficos que mi Atari 800, o sea, era un modelo muy anterior a que ya acaba en madera y tal, que ya le dimos mucha caña, pero la Super Nintendo fue un shock. O sea, la llegada de la Super Nintendo fue como un bofetón. Y además creo que todavía sigue siendo la consola más vendida, ¿no? Me parece que es la PlayStation 2, es la más vendida de la historia. Sí. Vale, de Nintendo seguro que es la más vendida. De Creo que Nintendo son seguro que la más 120 vendida, sí. millones de unidades o 140. Aunque la Switch ahí está ya, ¿eh? Que tiene la Switch La 80, creo que tiene. Sí, está ya subiendo en el ranking, ¿eh? Pero vamos, queda muy lejos todavía de la bestia que es la PlayStation 2, que esa fue, o sea, El- fue brutal. Fue una consola mítica. Después el tema del pirateo, después también creo que le ayudó mucho. Y la gente decía, bueno, si es que Obviamente. puedo piratear, pues esta es la que compro, tío. Me ahorro mucho huevo. Pues como la PlayStation 1 igual. ¿Por qué tuvo tanto éxito y la Nintendo 64 no? Aparte de por otros motivos, pero el principal fue ese. Vamos, seguro. ¿Cuántas consolas has tenido a lo largo de la vida? O sea, ¿cuáles has tenido? Porque empiezas con la Super Nintendo y luego, ¿qué viene? ¿Cómo va la interacción hasta llegar a hoy? Pues pasé de la Super Nintendo durante unos años. Tuve la Super Nintendo,
que aparte no era mía, me la habían regalado de una persona que no la utilizaba, que la compró, a los 6 meses se aburrió de ella, me la prácticamente regaló, así de curioso, ¿no? Pero luego pasaron muchos años que no tuve consola, siempre ordenador, que yo ya digo que siempre he sido más de ordenador que de consola, y luego llegó una PlayStation 1, pero llegó ya la versión PS1, aquella que salió, que era una PlayStation 1, pero en formato un poco más reducido. Técnicamente era lo mismo, pero simplemente era muy chiquitita. Y aquella PlayStation murió porque se le cayó una estantería encima. O sea, ¡Ostras! se Prueba de descolgó una... resistencia a youtuber, te faltó Sí, grabarlo, tío. sí, sí, o sea, aquello fue una prueba de destrucción total y cayó con tan mala suerte de que rompió la tapa superior del CD y rompió la lente del CD. Pero bueno, ya aquella consola sí que me dio muchísimas horas, sobre todo con Gran Turismo. O sea, lo de Gran Turismo fue exagerado la cantidad de horas que le dediqué a aquel juego. Y fue la siguiente consola que pasó por mi vida. Luego ya salté a un Xbox 360, que también me duró bastante tiempo. Además, aquella me ayudó mucho aquella consola porque me pilló una baja muy larga, que tuve un problema en una pierna. Y bueno, me acabé el Crisis, me parece que fue el Crisis 2, en la baja, todo el mes jugando al Crisis 2. O sea, me pasé el juego entero en la baja. Y aquella Xbox 360, el modelo Slim ya me gustó muchísimo también. Y de ahí pasé a una Xbox One S que me la tuve durante 15 días, hace nada, el finales del año pasado. Y la devolví porque me cambié a Switch. Me decidí al final a comprarme una Nintendo Switch porque quería De rollo. otro tipo de gaming diferente. Hablaremos de la Nintendo Switch porque esa va a tener un apartado especial porque la consola también es un poquito especialita, ¿eh? O sea, la consola de la Nintendo Switch, Nintendo ahí ha hecho una cosa un poquito especial. Pero, ¿cuál es la que dices tú? He tenido mayor regustillo de esta me llegó. Esta me ocupó un hueco grande en mi corazoncito, me llegó, o un pedazo vicio me metí, o ha sido la mejor consola o los mejores momentos. ¿Cuál es esa que tienes tú bien en el recuerdo? Porque creo que todos tenemos una consola en el recuerdo de, ¡buah! Las veces que me pegué yo, sea consola grande o sea consola pequeña, ¿eh? Portátiles, se me han olvidado las portátiles. Es que ahora que lo mencionas, pues mira, tuve una Game Boy Advance de la primera generación, ¡Buah! la que no tenía pantalla retroiluminada, porque yo la parte de Game Boy me la salté un poco porque pues todavía no estaba trabajando en aquella época. No soy tan viejo como aparento y, y todavía a finales de los 80 no trabajaba, no me podía permitir una Game Boy y mis padres, pues por desgracia en aquel momento tampoco, ¿no? Porque además hay que pensar que era un cacharro no excesivamente caro, pero sí que era ciertamente costoso para la época, ¿no? No es como ahora que la tecnología es mucho más accesible. Y compré ya, al cabo de muchos más años, compré una Game Boy Advance, la primera generación esta que no tenía Sí, porque la que era retroiluminación en la iluminación pantalla. era la SP. La SP sí, la que tenía, para mí es la más bonita, la de todas las generaciones de Game Boy Advance. Entonces, ¿qué hice? Me compré una Game Boy Micro. Cuando ya que fue la última Game Boy que sacaron, la Game Boy Micro, que me arrepiento una barbaridad de haberme deshecho de ella, porque hoy en día es una joya de colección, porque hay muy pocas unidades y es una pena que en aquel momento me deshiciera de ella. Pero bueno, aquella consola, la Game Boy Micro, me dio muchísimas horas de diversión, sobre todo en el transporte público. Porque aquí en Madrid perdemos mucho tiempo en los desplazamientos al trabajo, ya no, porque yo por suerte teletrabajo y eso me lo estoy ahorrando, pero en una situación normal pues se me iban hora y media, 2 horas en el transporte público todos los días y hay que hacer algo. O Claro. sea, no vas a ir ahí mirando al techo, pues vas leyendo, vas viendo una película, vas jugando y en aquella época los teléfonos móviles pues no eran lo que son hoy, evidentemente. Estamos hablando de finales de los 90, diría yo, o principios de los 2000, que fue cuando salió la Game Boy Micro. No tengo ahora mismo aquí las fechas, pero más o menos por ahí. Y me dio horas y horas y horas de juego la Game Boy Micro. Y Nintendo Tuve además una PS... lo ha hecho muy, muy bien siempre con las portátiles, ¿eh? Sí, sí. Sí, luego tuve una PSP, que claro, fue un cambio brutal. Otro rollo. También Yo también la tuve, tuve. sí, también tuve Nintendo DS y DSi, que las tuve pues un año o un año y pico cada una. Pero las he ido vendiendo, ¿sabes? Las jugaba, estaba un año y medio con la consola y me deshacía de ella. Pero portátiles sí he tenido muchas. Y tengo ahora mismo una PSP que me donó un suscriptor hace ya bastante tiempo y la tengo aquí pues para recordar viejos tiempos porque la consola funciona perfectamente. Le compré unas baterías nuevas y aparte de una consolita china que tengo por ahí, una retro gamer de estas, Hablaremos de esa que que yo lo sé hablaremos de ellas ahí, que luego, sí. tienes ahí Pero cosas retro. yo he sido siempre más de portátil porque me dan siempre esa flexibilidad de no tener que depender de una televisión, de un monitor
y por eso también fue uno de los motivos de compra de la Switch. Yo otro tanto de lo mismo y creo que vamos a estar muy parecidos en esa historia. Y Nintendo además lo hizo repasando las portátiles muy bien con las portátiles. Es decir, cuando hablas de consola portátil, de sobremesa puedes hablar de Play, Xbox, o no sé qué, cierta época Nintendo, pero cuando hablas de consola portátil es Nintendo. O sea, ahí son los reyes, amos y señores en saber hacer consolas portátiles y juegos para consolas portátiles. Bueno, su reinado empezó con la Game Boy original, Pues la que tengo aquí, ¿eh? Yo la es tengo. brutal. Sí. De hecho, la Retro Gamer que yo tengo es imitación a la Game Boy, ¿vale? Lo que pasa es que tiene la carcasa translúcida. No pude comprar el modelo blanco porque estaba agotada en aquel momento, una pena, pero bueno. Se lo hicieron estupendamente. Luego ya las siguientes generaciones, Game Boy Color, la Advance, o sea, han sido siempre los reyes. Y eso que técnicamente no han sido nunca los mejores. Porque ha habido consolas más potentes, ha habido consolas con mejor pantalla, con mejor sonido, pero tienen ese toque mágico de Nintendo que dicen muchos. De hecho, las consolas que Nintendo ha intentado suplir con mayor potencia o ha intentado darle un plus, nunca han sido consolas que luego fueran bien. Por ejemplo, recuerdo en GameCube que no fue una consola que arrollara y sin embargo técnicamente era una buena consola. Sí, pues fíjate, hoy en día todavía seguimos. Nintendo sigue lanzando remakes de juegos de GameCube, de Wii y de Wii U para la Switch y se siguen vendiendo como churros. Por algo será. Por algo será. O sea, Algo tiene la jodida de Nintendo que no lo sí. consigue igualar al resto. Pero bueno, ya que hablamos de consolas que nos han gustado y demás, dime una o dos de esas consolas que dices tú, no. No, mira, esa consola cruz y raya. Pues es difícil, ¿eh? No te creas tú. O sea, de las que hayan pasado por mis manos, yo creo que me han gustado todas o casi todas. Sí que es verdad, por ejemplo, la Nintendo DS de primera generación era un armatoste. O sea, aquella que tenía aquella forma así, la tapa de arriba, que tenía como unos biseles, Sí. era un armatoste. Luego salió la Nintendo, la DSi o la DS de segunda generación, y vamos, no tenía nada que ver. O sea, la primera DS era un armatoste, pero tampoco era una consola mala. Y hombre, la PSP también tiene sus peguitas. Porque, aunque esté mal decirlo, hoy en día todos los que tenemos una PSP, pues nadie juega a los discos originales. No. Todos tenemos los jueguitos en una Memory Stick, ¿vale? Pero Con una ISO, el cargarlos. emulador. Pero sí, pero a Sony, o sea, ¿qué tío en el departamento de diseño de Sony se levanta una mañana y dice, pues a la consola portátil le vamos a poner unos discos ópticos? Gastan batería, los discos se estropean, los Mucho. lectores fallan. Mucho. Los lectores, mucho. Ha habido ideas que no han tenido, pero por suerte yo no he comprado ninguna de esas cosas bizarras que salieron por ahí, como las CDIs y las 3DOs y aquellas consolas extrañas que no tuvieron éxito, y siempre me agarré un poco a caballo ganador. O sea, la Super Nintendo que cayó en mis manos que yo no la escogí, vamos. Pero, por ejemplo, la PlayStation 1, pues cuando ya la compré era un exitazo, y la Xbox 360, pues igual, ¿no? Y yo nunca he sido muy fan de PlayStation, eso lo tengo que reconocer. Siempre me ha gustado más Xbox por los juegos que tiene, pero no he tenido una consola que diga qué mala es, ¿no? O sea, por ejemplo, la PSP sí que tengo mal recuerdo de la PSP 1000 por eso, porque gastaba muchísima batería con los discos. Y aparte que fallaban los discos, eran lentísimos de carga. Dices, tío, o sea, ponle esto unas tarjetas de memoria, unos cartuchos o algo, no le pongas un disquito óptico bueno, que a la larga se demostró que no era opción. Dicen en el chat Mega Drive. No hemos nombrado a Sega, ¿eh? Yo no he tenido, fíjate que no he tenido, ¿No? no, y estuve muy detrás de mis padres en el año 87 cuando se lanzó la Mega Drive, o 88, me parece que fue en España, no sé, 87, 88, de que me pidieran a los reyes una Mega Drive. Pero no hubo manera. No hubo manera. Así que yo creo que por eso me gustan tanto ahora los juegos de Mega Drive. Me gustan muchísimo ciertos juegos de Mega Drive. Ostras, Soy pues muy fan de Sony. yo sí que tuve un montón de buenos recuerdos de esa consola, meterme vicios. De hecho, yo tenía una consola y estaba guardada en una cajita que ponía no tirar consola con tantos años, tal. Y obviamente alguien haciendo limpieza la tiró. Y Es, tengo ahí el dolorcito de lo que es valdría que hoy eso en día esa consola. te entiendo perfectamente, porque en mi primer ordenador, que fue este Atari 800 que os he comentado antes, me pasó un poco lo mismo. Estuvo por mi casa cuando di el salto, y además di el salto bestia. Pasé de 8 bits directamente a un PC a principios de los 90. No pasé por Atari y por Amiga, por Atari ST y por Amiga. Y alguien metí el ordenador en la caja, se lo llevó mi tía a una casa que tenía en el pueblo, que yo tengo sitio allí, venga, dame los trastos. Y entre los trastos del maletero de mi casa se marchó la caja del Atari. Au.
Y yo he estado en esa casa varias veces, a lo mejor voy, pues, bueno, varias veces, bastante. Solemos ir a lo mejor una vez al año, así, a esa casa en el pueblo. Y el último año que estuve, en noviembre del año pasado, me dio por subir al trastero y rebuscar por allí durante un rato y no lo encontré, pero tengo la fe y la esperanza de que aparezca ¿Algún día? algún día en ese altillo, en ese desván que tiene mi tía en su casa, que aparezca el Atari 800. Y de hecho estuve incluso mirando comprar uno por eBay. Lo que pasa que es un ordenador que en España tuvo poca difusión. Hay muchos modelos en Francia, que en Francia sí se vendió mucho y vamos, o sea, es que miras hoy, miras mañana y a lo mejor han aumentado el precio 10, 15 o 20 euros. O sea, es exageradísimo. Sí, 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 sí. En consolas que si hubiéramos dejado que hoy lo hubiéramos tenido por ahí guardadas y demás y bien conservadas, hoy podría venderla a buen precio o tendrías ahí una buena joya porque Sí, ahora se está intentando recuperar ese rollo nostálgico con consolas mini, con esos juegos. ¿Las has visto, no? Esa sí, imitación, pero es una USB normal, conecta a la HDMI. No es como antes que era el conector de antena directamente. sí, sí. Pero bueno, yo es que lo de las consolas mini, la verdad que no soy nada fetichista. Aunque sí me gusta el tema retro, pero me gusta más disfrutar de los contenidos. Nunca he sido fetichista con comprar, por ejemplo, estas consolas mini que comentas, o ediciones coleccionistas de los juegos, o tener los cartuchos originales. O sea, yo soy más pirata que, como dice aquel, que Jack Sparrow, y a mí con tener las ROMs y poder disfrutar de esos juegos en una máquina actual, porque ahora mismo muchas veces coges una máquina antigua y se te caen los ojos. O sea, tú coges ahora mismo una Game Boy original y tú tienes una, te pones a jugar y dices, ¿cómo podíamos jugar en esta pantalla? Que tiene un tearing brutal, que van cayendo las piezas del Tetris y van dejando un rastro por la pantalla. Y claro, disfrutar de eso, de ese mismo juego en una pantalla TFT moderna o OLED, con unos colores y tal, con un sonido bueno, no tiene nada que ver. Y yo creo que incluso hay algunos que dicen que le quitan valor a los juegos, yo creo que incluso se disfrutan más. O sea, se disfrutan más ciertos juegos jugando en una máquina más moderna, que no tiene todas esas pegas que tenían esas máquinas antiguas, que jugarlo en la máquina original, que evidentemente tiene mucho más encanto. Pero objetivamente y viéndolo desde un punto de vista práctico, es decir, voy a disfrutar de un juego clásico, se juega mucho mejor en una máquina moderna que en una máquina antigua. Solamente por no es tener que estar baja el nivel de pila, subo contraste, baja el nivel de pila, subo contraste. O sea, Y eso sin hablamos de consolas con CD u ordenadores con cinta de cassette, de aquellos que tenías que esperar, porque yo me acuerdo, o sea, los juegos, no nos vamos a ir a los tiempos del cassette, vale, pero nos vamos a los tiempos del CD en la PlayStation 1 y 2 y acordad de los tiempos de carga. O sea, que abrías una puerta en el Resident Evil, se ponía a cargar el CD y decías, bueno, a ver si sale alguien o me marcho a hacerme un café a la cocina, porque, y te vas claro, y ahora, vuelve y mira, va a terminar. Sí, claro, o sea, la PSP, yo me acuerdo de la PSP de decir, voy a echarme una partida rápida en el metro. No, no, o sea, una partida rápida era que tenías que tener mínimo 20 minutos, porque entre que te cargaba el juego, te salía la pantalla de presentación, el disquito se ponía en marcha, te cargaba la fase, pues se te habían ido fácilmente 5 minutos esperando nada más a que te arrancara el juego, ¿no? Así que yo creo, soy más de disfrutar de juegos antiguos en máquinas modernas. Es como ver una película antigua en una televisión de tubo, pues sí, tendrá mucho encanto, pero de luego no te dejan los se ojos, va. Vamos. te dejan la vista. Mm. Eh, Hay algo de lo cual se habla poco. Porque siempre se habla de consolas, se habla de juegos y creo que le damos poca importancia a los mandos. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor mando que has tenido? Porque hay montones de mandos, cada compañía tiene su historia, mandos que vibración, no vibración, pero ergonomía, tres botones, dos botones, la cruceta de PlayStation, no, etcétera, joystick. Aquí hay un sinfín, ¿eh? Es otro mundo del que no se habla tanto. O sea, me río yo de la guerra iPhone-Android del Madrid Atleti o del Sevilla Betis. O sea, Total. yo ahora mismo me voy a ganar un 50% o más de enemigos o menos, no lo sé, pero a mí nunca me ha gustado el mando de la PlayStation. Se me Uh, clava en las manos. Ese mando se me clava en las manos. O sea, y lo recuerdo, el DualShock de la primera PlayStation, que me parecía terrible, terrible, horroroso desde el punto de vista ergonómico. El mando de la Xbox de la primera generación era un tocho infumable, pero me resultó más cómodo. Y yo, de hecho, ahora mismo tengo un mando de Xbox por aquí que compré hace mucho tiempo suelto y lo utilizo pues para jugar en el ordenador o en el PC, en el Mac. Incluso lo conecto a veces a la Switch con un adaptador Bluetooth que compré para jugar con él
Aunque están los botones cambiados, el A es el B, el B es el A, es un follón, pero bueno. Pero me gusta más el mando de Xbox que el mando de PlayStation. Y con mandos más antiguos, ahora los ves y eran ridículamente pequeños. Tú ahora coges un mando de Super Nintendo o incluso el de NES, que es un cuadradito así Cuadradito. chiquitín, y dices, o sea, además yo soy un señor mayor que tiene el síndrome del túnel carpiano y jugando más de 10 minutos con uno de esos mandos se me quedan las manos dormidas. No, O pasa, sea, pasa. es horrible. Y yo me acuerdo que decían, el mando de NES, que es una revolución, o el de Super Nintendo, que ya tienen los gatillos, pero son ridículamente pequeños. Así que yo me declaro fan del mando de Xbox, lo tengo que reconocer. Y una cosa que cambió, creo, los hogares de todo el mundo es el cable y la desaparición del cable. Que tu madre arrastraba la consola, tiraba la consola, media tele, mamá, tal. Pues déjame pasar, espérate que bajo el mando, bajo el cable y lo bajaba. Sí. Mira, hasta hace unos meses tuve por aquí dos mandos de dos pads de ordenador de Logitech que los regalé porque tenían cable. Claro, me ponía a jugar en el salón. Yo en el salón he tenido muchos años un PC antiguo para jugar a emuladores y tal. Ahora juego con el Chromecast y lo que tú dices, un mando inalámbrico, obviamente, porque es mucho más cómodo. Pero me acuerdo de los cables, de estar aquí jugando en el salón, ya en mi casa con mi mujer, ya no en casa de mis padres, y cuidado, que está el cable por medio. O sea, de que arrastrabas el ordenador, es una incomodidad. O sea, luego, claro, empezamos otra guerra que fue el de las pilas y las baterías. Buah. Y el de vamos a cargar el mando y el de ya entramos en otra guerra, ¿vale? Que de hecho ahora tengo, por ejemplo, el mando Pro de Nintendo y me parece fatal que le hayan puesto una batería. Preferiría unas pilas recargables y así nos evitamos un poquito de obsolescencia programada. Y es enorme, tú. O sea, yo lo tengo y es enorme, parece enorme después de jugar con la Bueno, Switch. pues ¿tú no has llegado a tener en las manos el de la Xbox original? No, o sea, de tenerlo, de jugarlo alguna vez y demás, pero ahora mismo no tengo el recuerdo, la sensación. Pues era un tocho, o sea, era un tocho y de hecho creo que a mitad de vida de la consola, si no recuerdo mal, salió una revisión del mando que lo hacía más pequeño, porque la gente se quejó. Yo creo que cogieron pues una muestra de usuarios y yo creo que los cogieron a todos con las manos grandes para probar el mando, porque no era normal que sacaran aquel mando. Dicen las malas lenguas que es uno de los motivos por lo que la Xbox no triunfó en Japón. Aparte de porque evidentemente pues es muy proteccionista en su mercado con sus propios productos, pero dicen que uno de los motivos pudo ser el mando, que era muy grande para las manos de los japoneses. O sea, cuentan las malas lenguas. Pero era enorme, enorme y Es que gordo además, no sé que era grande, que era enorme. Pero bueno, mandos ha habido eso. muchas aberraciones a lo largo de la historia. Leyendo aquí un poco el chat, algunos como Jordi dice, donde se ponga una Commodore 64. O sea, están apelándote ahí, Borja, a que tires de nostalgia, Commodore. Pues mira, nostalgia, Commodore, evidentemente en aquella época pues cada uno teníamos, en el colegio cada uno teníamos un ordenador diferente. Era una puñeta porque pues tenía dos compañeros que tenían MSX, otros tres, cuatro que tenían el Amstrad. Uno de ellos tenía un CPC 6128 con unidad de disco, que era el rey del mambo, el que tenía más pasta del colegio normalmente. El otro dos tenían el Spectrum Plus de 48K, el otro, el Spectrum de 48, el otro el Spectrum Plus de 128, o sea que al final no podíamos andar cambiando juegos porque cada uno tenía uno diferente. Aquello era un Cristo. Entonces, ibas un día a casa de uno que tenía lo que tú dices, el Commodore 64. Otro tenía. Entonces, tengo recuerdos de todos los ordenadores, pero no en propiedad, porque yo lo único que tuve fue el Atari. No tuve otra cosa. Commodore sí que lo recuerdo mucho por. Y además, me acuerdo mucho de Commodore por el teclado. El teclado de Commodore, los que lo han probado y los que lo han tenido dicen que era espectacular. El tacto de ese teclado. Pero Saludos, sí era un buen ordenador, sí. saludos también aquí al compañero Irra de Aprilenos Podcast, que está por ahí echando el vistazo a ver lo que decimos, si lo ponemos a parir o no. Porque, claro, uno de Xbox, Irra de Play, va a haber aquí un poquito de guerra. Y también nombran la Dreamcast. Otra de esas Oh. consolas que pasó y se olvidó. Bueno, pues la Dreamcast estuve a punto de comprarla. Yo cuando salió la Dreamcast ya estaba trabajando y recuerdo que tenía un compañero de trabajo muy palizas con la Dreamcast. Y además me acuerdo perfectamente de lo que me dijo. Hice muy buenas amigas con él y teníamos gustos muy parecidos. Y me acuerdo que me decía, no, esta consola va a barrer al resto de competidores. Se va a quedar Sega sola en el mercado, me decía. Y fíjate luego lo que pasó, que bueno, no fue culpa del producto, obviamente, porque la Dreamcast es que tenía, empezando por ese mando, y de hecho, bueno, este chaval se la compró y estuve un par de veces en su casa a jugar y tal, y me acuerdo de aquel mando con las Visual Memory aquellas,
que tenían como una mini consola con su pantallita y sus mandos. O sea, era realmente espectacular, pero, o sea, Sega ya en aquel momento estaba tocada de muerte. O sea, Sega América por un lado, Sega Japón por otro, peleas todos los días. No sé, lo de Sega es de verdad de hecho, se han escrito libros. O sea, se han escrito libros y se han hecho documentales sobre la historia de Sega, porque no tiene ni pie ni cabeza. De estar arriba, con Nintendo sintiendo el aliento en su cogote, sino a veces incluso sobrepasada, y que luego pasaba lo que pasó. O sea, que se fue al garete, vamos. Es increíble. Otra de las cosas retro, que si estamos hablando de consolas antiguas, no podemos, aunque sea, dedicarle 5 minutos, y que es algo que fue universal, los cartuchos para guardar las partidas. Que me tocaba las narices ir a guardar una partida y no hay memoria en el no sé qué stick, en el cartucho de tal. Las memory card, joder. Madre mía, sí. O sea, eso cuando empezaron a aparecer las consolas con disco duro interno, madre mía, qué alivio. Milagro. O sea, que no tengo que meterle ningún cartucho, que no, olvídate. Bueno, al principio, o sea, con consolas como la Super Nintendo, la Mega Drive, o sea, todavía no se habían popularizado las memorias flash, y yo me acuerdo que había cartuchos que tenían una pila. Y de la Game Boy también había cartuchos incluso de la Advance, cartuchos que tenían una pila y que, bueno, pues la pila te durará 5, 6, 8, 10 años, y a los 5, 6, 8, 10 años la pila se gasta y las partidas se borran. Entonces, yo no entiendo cómo a alguien no se le ocurrió meter una memoria integrada. Y bueno, antes de eso había otra cosa peor, que era los códigos de fase. En lugar de guardar la partida, cada vez que pasabas una fase te daban un código que tenías que apuntar. Para luego directamente arrancabas el juego y ponías el código y entrabas directamente a esa fase. Pero bueno, eran otros tiempos. Y yo supongo que las memorias saldrían caras en aquella época, porque las memory card o sea, se cobraban a veces a precio de oro. Sí, pero O sin sea, embargo, luego con las portátiles sí que llegaron. Los juegos ya tenían su pequeño guardador ahí para guardar tu sí, ya partidita. tenían flash. De hecho, por eso te comentaba que muchos cartuchos de Game Boy Advance tienen una pequeña pila, y de hecho a veces incluso puedes encontrar tutoriales por internet, por YouTube, para cambiar la pila del cartucho. Porque claro, esa pila se gasta y pierdes las partidas. El juego sigue funcionando, pero cuando apagas la consola, adiós, muy buenas. Pero sí, las memory card, joder, fue... Yo me acuerdo que la única consola que he tenido con memory card fue la PlayStation, la PS1. Y bueno, compré una memory card, pues eso, para guardar las partidas del Gran Turismo y los 4 o 5 juegos que tenía en aquella época. Además era una putada porque como llegaras al límite, no tuvieras más memoria y tuvieras que guardar una partida, tenías que decidir cuál partida de otro juego borrabas. Eso Y era no un dolor. podías ver. Eso era un dolor. Sí, sí, era fatal, porque siempre, y si borro esta partida que voy por este punto, pero a lo mejor luego tengo que volver atrás, y joder, era un dolor de cabeza, sí. Por eso te digo que, mira, la tecnología antigua es muy bonita, pero, Pero se pero juega ojito, mejor, ¿eh? es más cómodo. Pero no era mejor ni mucho menos, vamos. O diálogos que eran muy largos y le puedes dar para adelante ahora y más rapidito. Eso también Sí, 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 yo lo también, uso. también. Y pasarte las intros, que hay También. veces que las intros están muy bien, pero claro, cuando la has visto una vez, vale. Cuando la tienes que ver cada vez que arrancas el juego, por favor, una teclita para pasarte la intro, que no está de más. Ahí Pokémon te cuenta 4 historias. Preguntan, ¿Sega no supo evolucionar o no quiso? Y hay gente que incluso dice, Sega fue Nokia más o menos. Bueno, lo de Sega fue un sin Dios. Lo de Sega fue un sin Dios porque tenían, o sea, mm, lo primero, la Saturn no tuvo éxito, ¿vale? Luego aparte es que, bueno, o sea, en Japón se lanza la Saturn. En Europa y en Estados Unidos empiezan con los engendros aquellos de la 32X, del Mega CD, que convertía a la Mega Drive en una especie de Transformer. Yo no sé si lo has conocido, este engendro del Sí. Mega CD con el 32X, y claro que tampoco llegaba a la potencia de una Saturn. La Saturn tuvo un problema muy grave, que era muy difícil desarrollar juegos para ella. Vamos a sacar una consola con 2 procesadores, toma ya. ¿Y ahora cómo se programa esto? Y ahí, por ejemplo, Nintendo lo ha hecho siempre muy bien, Sony lo hizo muy bien desde el principio, cuidando a los desarrolladores, sacando versiones de desarrollo de las consolas, cuidando los kits de desarrollo, el software que se daba a los desarrolladores para los juegos. Pero Saturn, o sea, luego encima Sega América por un lado, Sega Japón tomando decisiones contrarias por otro lado. O sea, ahí hubo un problema de organización interna de una compañía, y eso la destrozó. Yo creo que Sega se destruyó de dentro hacia afuera. O sea, fue como una implosión desde dentro. O sea, Sega no cayó porque tuviera peor producto. Aunque bueno, la Saturn pues era muy difícil de desarrollar para ella, pero no era una mala consola.
Pero claro, es que si tú tienes disensiones internas en la empresa, cada división tira para un lado, Europa para uno, Japón para otro, y claro, unos apuestan por la Saturn, otros por el 32X, pues es que es una locura. Y tenían caballos ganadores y tenían... O sea, la Mega Drive tiene unos juegos... El Tiene una... Sony, Shinobi, el Golden Ah, Axe. mira, el Ristar, por ejemplo, que es un juego que muy poca gente se acuerda. Es que yo qué sé, o sea, ya solo con Sonic, o sea, el bofetón que supuso Sonic fue brutal, porque tú hasta ese momento los juegos eran algo pues que funcionaba despacito, tranquilo, de una forma pausada. Pero claro, tú ves a Sonic moviéndose a esa velocidad en la pantalla, claro, te dejó completamente alucinado. Completamente alucinado. Yo he vuelto a jugar al Sonic con esto. O sea, aquí están todos los juegos de la Sega metidos para la Bueno, Switch. el Sonic, no sé si se ve bien, el Ah, Sonic Sonic Mania. Mania. Sonic Mania, brutal. O sea, sí es el Mega Drive Classics que estoy pensando en pillármelo, a ver si lo encuentro por ahí. Estaba bueno, a mí me lo regalaron, pero sé que está muy económico y tiene todo. Y además te hace encima Sí. la emulación de que tienes la tele y la consola y tienes que ir a la estantería, coger el juego, pincharlo y entonces alguien coge y lo mete ahí en la Mega Drive. O sea, hay juegos brutales. Joder, el Aladdin de Mega Drive, que también salió para Super Nintendo, pero fíjate que a mí me gusta más la versión de Mega Drive, por ejemplo. Hay auténticos juegazos. Y vamos a ver, que salió, pues no sé si fue un año antes que la Super Nintendo o 2 años antes de la Super Nintendo. Fue realmente la primera consola de 16 bits reales que tuvo éxito, porque estaba por ahí la PC Engine, que sí, el adaptador gráfico era de 16, pero el procesador era de 8 bits. Otra consola súper incomprendida, la PC Engine, que aquí en Europa llegó como TurboGrafx. Pero la Mega Drive tenía todos los... O sea, y durante una temporada, además, Sega era como la compañía gamberra, Nintendo era un poco más mojigata, si se me permite la expresión, y Nintendo pues era la compañía gamberra, la mascota, y la tienes. O sea, Sonic era otra historia comparado con Mario, ¿no? Y no sé, o sea, Sega se desmembró entera, yo no entiendo todavía cómo permitieron que se llegara a eso. La verdad que es una pena. Y además que La tenían verdad, una juegos pena. para todos los públicos, porque tenías desde un Sonic algo muy infantil hasta tenías un Golden Axe donde te ponías a matar bichos ahí mitológicos. Mm. Juegazo. El que no haya jugado al Golden Axe, por favor, que lo Sí. juegue ya. O al Shinobi. Clásicos. Y luego con la Dreamcast, que no pudieron remontar el vuelo, es que no hubo manera. O sea, y era una consola que yo para mí estaba por delante del resto de competidoras del momento. Que me parece que eran la PlayStation 2 y la GameCube. O sea, pero claro, y la Xbox, la Xbox original. Pero claro, no, la Xbox original, no, sí, la Xbox original. Pero no hubo manera. O sea, no pudieron con los demás. Ya estaba muy tocada. A Sega también lo que le mató era que para si se trababa la consola tenías que sacar el cartucho, soplar el cartucho y meter el cartucho. La, Eso. sopla, la soplada de cartuchos, eso es mítico. O sea, además, mira, joder, es que lo que no entiendo es cómo a los fabricantes no se les ha ocurrido algo que mi Atari sí tenía, que cuando tú sacabas el cartucho, del propio cartucho bajaba una tapa con un muelle que protegía los contactos del Sí, cartucho. que tenía como dos tapitas que hacían así Sí, dos contacto. tapitas hacían plac y cuando tú metías el Se cartucho se tiraban para abría. adentro. Claro, seguramente fuera más caro de fabricar que un cartucho de Super Nintendo de Mega Drive, que son dos trozos de plástico ensamblados con la placa ahí sobresaliendo. Evidentemente ya no tiene muelle, no tiene resorte, no tiene... Pero joder, era tan sencillo como eso. Claro, los cartuchos de Atari costaban 8.000 pesetas de la época. Te estoy hablando del año 85-86, ¿eh? Una pasta. Bueno, como los de NES. Realmente el precio era más o menos... Más o menos. ¿Ves? Eso es otra cosa de la tecnología antigua, que era muy cara. Y un O sea, poco que era muy cara. arcaica. O sea, que para que el botón de reset funcionaba peor que el soplido. Es que el soplido era mítico, Borja, no me digas que No, no. es que funcionaba. Y la goma de borrar. O sea, todos aprendimos el famoso truco de limpiar los contactos de los cartuchos con una goma de borrar. Eso sigue funcionando para las tarjetas y los DIN de memoria hoy en día. Coges una gomita de borrar, pero acá el cartucho está ahí expuesto, ¿no? No sé cómo no le pusieron una tapita leche, que no era tan difícil. Pero bueno, después de lidiar con cintas de cassette, lo de los cartuchos era una maravilla, ¿eh? ¿Con qué compañía te quedas? Sé que va a ser difícil elegir porque eres jugón en el sentido de pillas lo que te guste de todas. Pero ¿con qué compañía dices tú, esta lo has sabido hacer bien? Pero compañía de fabricante de consolas o desarrolladora, es que eso es De difícil, ¿eh? juegos, tal, o sea, Uf, compañía. no sé. Nintendo, Sony, Microsoft. Pues mira, históricamente de los videojuegos, la compañía que más buenos ratos me ha hecho pasar es LucasArts. Que de hecho hace poco, voy a hacer un poco spam, en mi podcast dediqué Tíralo, un tíralo. capítulo
a las bandas sonoras de aventura de algunos juegos de los 80, comparando bandas sonoras de los PC Speaker, o sea, con un altavoz de PC que solo emitía pitidos a una tarjeta de sonido. Y recordé varias aventuras gráficas de Lucas. O sea, los míticos Indiana Jones, que no son juegos de consola, pero Indiana Jones, La Última Cruzada, los Monkey Island. Esos juegos me hicieron pasar horas y horas y horas delante del ordenador. Y algunos de Lucas también delante de consola, porque Lucas también lanzó videojuegos para consola, o los famosos Rebel Assault, que salieron incluso para consolas de Nintendo, también para PCs. O sea, Lucas yo creo que ha sido la compañía que históricamente más me ha hecho estar delante de un ordenador. Seguramente, incluso más que Nintendo, fíjate. Y ya que estamos con el tema de sagas y demás, ¿qué saga es la que dices tú? Joder, esta saga... porque es fácil lanzar un juego bueno, entre comillas fácil, pero lanzar una saga ya es más ¿Tú, complejo, ¿eh? tú recuerdas algún Mario malo? Hostia, más flojos sí, pero malos no. Flojo, flojo que diga, vale, este es mejor, este es peor, aquí han patinado un poco, pero decir, ¿este juego de Mario es una mierda? Ninguno. O sea, y vamos, no me refiero a los Mario Tennis, Mario Golf, No, no, que no, tampoco son Mario, malos, propiamente Mario, ¿eh? pero Super Marios, o sea, desde el Super Mario original, es que no hay ninguno malo. O sea, O la sea, puedes saga decir, sería Mario. la saga sería Mario. O sea, yo para mí es que no hay uno que digas, "Joder", bueno, que sí, te puede gustar uno más que otro, y lo que decimos, que hay unos mejores que otros. Mira, hace poco me he terminado el Super Mario Bros. Original. Hace un mes o así me lo acabé. En la Switch, jugando a la consola virtual, digo, me voy a pasar el Mario. Y como puedes hacer la trampa de guardar las partidas y Buah. no tener que pasártelo de tirón, que es una ventaja, volver atrás y tal, es una trampa, pero bueno, te permite yo creo disfrutar más del juego. Y es que no hay ninguno malo, tío. Es que el Super Mario original, que dices, tiene píxeles como puños, Te voy a decir y una es un cosa. juego. A mí, a mí, que he jugado desde los más viejos hasta el Mario Odyssey más nuevo, me gustan más las aventuras en 2D de Mario que incluso las 3D. Sí, a mí también. A mí también. Por ejemplo, hace no mucho también me pasé el Super Mario Land original de Game Boy. El primer Super Mario que salió para Game Boy, que es un juego que tiene su historia detrás y sus particularidades, pero joder, es que es bueno también. Es que los Warriors incluso. También. Los Warriors son buenos también. O sea, es una saga que dices, es que no ha tenido un bajón que diga, jo, este es el peor con diferencia de la saga. Es que no. O sea, te puede gustar uno más, pues no sé, los 3D, las 2D, que dicen, no, que el Galaxy está bien. El Super Mario Odyssey también me lo acabé hace poco, el de la Switch. Y dices, joder, es que es un juego que además tú lo ves y dices, esto es una ñoñez. Este juego, joder, pues al final te picabas y venga, y vamos, y si te pones a lootear ya por el escenario y a pillar monedas y a pillar, ya, o sea, ya te puedes tirar toda la vida jugando al juego, ¿no? Pero es que no hay ningún Mario que sea que digas, este Mario es malo. No, no, y la prueba está también en que primera vez que Nintendo desarrolla un juego para móvil, Mario Run, en iOS, ¡pum! Todo el mundo a descargar Mario Run. Hombre, es que se fue, o sea, yo me acuerdo que me lo bajé en el iPad y flipé, o sea, y flipé. O sea, dije, madre mía, o sea, con un solo dedo y que sí, que es un juego sencillo, que es un juego para echarte una partida rápida, pero es que tiene tiene ese toque de Nintendo. Por eso digo que no hay ningún Mario malo. Y ya que te hemos dicho la saga Mario, el juego, no un juego, el juego Hombre, el juego, para mí el juego, pero dices de Mario o de cualquier de juego de toda la cualquier historia. juego, de cualquiera. Estás abierto a lo que quieras. Ese juego, dices tú, es mi juego recurrente, el que vuelvo. Este de aquí atrás, El Donkey. el Donkey Kong original, que evidentemente es un tema de nostalgia. Y de hecho, tengo por aquí en la consola esta china que tengo por aquí, estoy jugando al Donkey Kong de Game Boy, que es el Donkey Kong original, pero que luego añade más pantallas, tiene una parte rompecabezas, tiene esta pantalla también. Y para mí es el juego, porque fue el primer juego, el primer videojuego que yo tuve en propiedad y es el que me ha llegado. Para mí, yo elegiría que hay muchos otros, evidentemente, que me han hecho disfrutar como un enano, pero este de Super Mario, o sea, con mis 45 tacos, perdón, el Donkey Kong, todavía de vez en cuando me echo una partidita. Poned en el chat, en comentarios, cuál es vuestro juego, el juego de vuestra vida. Yo tengo que decir que uno de mis juegos de mi vida, uno es el nuevo Zelda. O sea, este juego conectó conmigo a niveles industriales. Y el otro es el Age of Mythology, un juego
que yo, o sea, una de las cosas que yo de no tener un PC es para poder jugar a ese juego. Solo lo tendría para jugar a ese juego. Y se acabó. Sí, es que, o sea, ha habido juegos, ya te he dicho, por ejemplo, las aventuras de LucasArts. O sea, yo me he pasado horas y horas intentando pasarme las pantallas de las aventuras de Lucas. En la Super Nintendo, por ejemplo, el Street Fighter 2. O sea, las partidas con los colegas del Street Fighter 2 de la Super Nintendo eran míticas. O sea, es que ya hacíamos las llaves del juego, las hacíamos con el mando, como si tuvieran acelerómetro, que en aquella época aquello ni se conocía. Te O sea, movías. En los coches y, siempre acabas moviéndote. sí, sí, y con el Street Fighter 2 hacías la llave y cogías el mando o sea, eso eran míticas esas partidas a la Street Fighter 2. Bueno, perdón, Super Street Fighter 2. Que se me olvidó el También era Super. otro rollo, es decir, ahora todo es consola, online, cada uno de su casa, con un micro, tal, tal. Allí te ibas con el vecino, quedabas a las 4:30 en tu casa, si tu madre te dejaba, metías a 3, 4 chavales allí, venía tu madre con los bocadillos, ¿va a querer merendar? Y empezaban ahí a jugar, Sí, no, y ahora me toca a mí, porque solo había 2 mandos y 3 jugadores, y el malo no jugaba, pues me voy para mi casa, no, venga, sí. juega. Sí, era otro rollo. Mira, ahora que dices lo del juego online, por ejemplo, a mí no me gusta mucho nunca el juego online. Debo ser porque soy muy malo y siempre me encuentro con otros 200.000 millones de jugadores que son mejores que yo. O sea, no se me olvidará la primera vez que yo cojo una Nintendo DS, arranco el Mario Kart y me meto en una partida online. No hagas eso nunca, con el Mario Y Kart no. claro, te empiezan a salir todos los jugadores con letras orientales y tú me van a dar una paliza que vamos a flipar. Y yo tenía la sensación de ir con un 600 y los demás con un Lamborghini. O sea, era imposible adelantar a nadie. Y yo creo que desde aquel momento el juego online a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y porque aparte ya como que te exige, ¿no? Unos horarios, te exige estar en un sitio para jugar. Yo juego lo mismo tirar en el sofá que bueno, ahora ya tampoco eso es excusa, ¿no? Pero siempre me ha gustado más jugar contra la máquina. Ya digo, yo creo que porque soy muy malo No, no, y entonces pues yo también. Yo soy más de jugar una campaña, una buena historia, a jugar multijugador por el tema de la competitividad que hay a cuchillo. Es sí, decir, no, sí. no, Y luego, no, no, o sea, ya esto, a mí se me abrió un mundo nuevo cuando me empezaron a hablar de que, no, me voy a comprar este ratón con cable que es que responde 3,5 milisegundos antes y yo, en el counter, ala. el counter, digo, a ver, este mundo ya no es para mí. O sea, yo ya me quedé como mucho en los 16 bits y, o sea, y de hecho la mayor parte de los juegos que tengo en la Switch son juegos de ese corte retro, ¿no? O sea, porque es que no me siento cómodo jugando online, no sé. Debe ser, yo te digo, bueno, debe ser no, es cosa de la edad, ya te lo digo yo, que es Qui- una cosa de la edad. Quitando esa parte de multijugador, en un juego, ¿tú qué valoras más? ¿Valoras el tema de gráficos, la historia, el personaje, jugabilidad? Porque hay jugadores que cuando juegan a un juego, yo que sé, por ejemplo, se me ocurre Assassin's Creed, destaca los gráficos, destaca el poder correr por los tejados, no sé qué. Otros prefieren, pues, la jugabilidad, la conexión del personaje, la historia. O sea, cada uno valora algo de diferente según su estilo de juego. ¿Cuál es tu juego? Tu estilo de juego. La jugabilidad y la diversión. Es que los gráficos, mira, ¿tú no te acuerdas en la presentación de iPhone 4, me parece, o iPhone 5 que sacaron aquel juego tan espectacular que era que tú tenías que luchar con una espada contra una serie de monstruos, que gráficamente era espectacular, pero era todo lo que llaman esto un arcade sobre raíles. Sí. O sea, tú no puedes mover al personaje, ¿Vas tú no solo? puedes decir. Entonces, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba aquel juego, que nos dejó a todos boquiabiertos por los gráficos, pero es que luego no te aportaba nada. Entonces, yo prefiero un juego divertido y un juego que sea jugable, que tenga unos controles. No que el juego sea fácil, sino que tenga unos controles sencillos y que te aporte diversión desde el primer momento. O sea, es lo que yo busco. A mí los gráficos, pues hombre, evidentemente, si el apartado gráfico está en consonancia, pues bienvenido sea. Pero si dejamos todo porque el juego sea espectacular gráficamente y luego el juego no es divertido o no es jugable, pues Creo ¿yo que qué se quieres que te peca diga? mucho de hoy en día de eso, ¿eh? De tirar Bueno, mucho. de eso se lleva pecando muchos años, porque eso ha existido, yo creo que desde los tiempos en los que empezó el PC un poco a despuntar, e incluso los tiempos de Commodore Amiga, Atari ST, Super Nintendo, Mega Drive, todo esto, que ya se empezó a hablar de este tema, ¿no? De que había juegos que sí, muy espectaculares desde el punto de vista gráfico, pero luego no te aportaban nada. Y precisamente Nintendo ha sido especialista en hacer lo contrario. Tengo unas máquinas o diseño unas máquinas menos potentes, pero lo aporto todo en la jugabilidad. Y el estilo artístico lo transformo para que se note menos esa parte de gráficos menos realistas, sino estilo más Sí, cómic, más tal. o sea,
Es, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Un FIFA, no sé qué, FIFA 21, ¿no? Que estamos ahora, o FIFA 22, no sé cuál estaremos. Ujú. ¿Un FIFA 21 o un Italia 90? Aquellos juegos de fútbol que se veían las cabezas de los jugadores desde arriba y la pelota. Pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Si en el FIFA 21 tengo 27 controles para el jugador y voy a necesitar 2 semanas, que seguramente los jugadores experimentados de FIFA necesitarán 5 minutos, pero yo necesitaría 2 semanas, 8 horas al día, de lunes a viernes, para hacerme con los controles de FIFA. O sea, sería como un trabajo, ¿no? Tenía que fichar por la mañana. Y sin embargo, yo cojo un Italia 90 o los primeros FIFA, que eran mucho más sencillos, y te pones a jugar un partido, lo que quiero es jugar un partido de fútbol y divertirme un rato. No aprenderme los 27 controles que tiene el mando para jugar. Y fíjate que me gustan los simuladores, pero eso ya sabes a lo que vas. O sea, si vas a arrancar un Flight Simulator, ya sabes a lo que vas, pero en un FIFA dices, tío, o sea, que quiero echar una pachanga, que no Claro. quiero, claro, que no quiero ser, o sea, me faltan dedos en las manos, realmente. Aquí en el chat están empezando a poner los juegos de su vida: Resident Evil, Metal Gear Solid. Claro que no, Siri, claro que no. Siri se ha cabreado. En PlayStation 2 fue el Ratchet and Clank. Isra Ratchet and pone, Clank. Isra pone Contra, Nintendo NES 1987. Dificilísimo. Dificilísimo ese juego. Los contras son dificilísimos. Siempre me lo han parecido. No sé por qué. Pero muy Eh, bueno. Nuestro compañero Lucas dice otro juego, aunque no recuerdo si fue Nintendo de la propia Brincase, Fox Adventure. Eso no me suena. No me suena. Y Jordi dice mi juego preferido, el Hunchback y Hunchback 2. A mí eso tampoco me suena. ¿Cuál ha dicho el Hatch? ¿Cómo se escribe? Huntback. Handback. Ostras, ese no lo conozco, macho. Yo tampoco lo conozco. Dime, Jordi, al menos qué plataformas en la que jugaste ese juego y demás, porque a mí no me suena. Pero bueno, que juegos hay para dar y para regalar. Bienvenido también al Bueno, Rincón de Josete, que está por ahí, que acaba de llegar. buena Josete, que es conocido mío del podcast. Hablamos bastante por ahí por WhatsApp de vez en cuando. Saludo. Un crack. Pero es que videojuegos, o sea, ahí yo o sea, ya realmente se han elevado a la categoría de arte, pero es que se lo merecían. O sea, es como el cómic o como estas artes menores que llaman, que yo no lo veo menores, pero realmente el videojuego ya por derecho propio se ha convertido en un arte, vamos. Sí, total. Y mueven más millones ya que Sí, el sí. cine o que todas estas Sí. historias Pero de se, cabeza. se ha convertido en arte por cosas entre otras como el Zelda que comentabas, el Breath of the Wild, Buah. que Ahora eso es una hablamos obra de de eso. arte. Eso necesita. Lo tengo aquí precintado para cuando tenga tiempo Todavía. disfrutarlo. Todavía lo tiene presentado. Claro, a ver, si yo llegué a la Nintendo Switch a finales del año pasado. Entonces compré el Breath of the Wild, lo guardé aquí y quiero tener tiempo para disfrutarlo. Quiero tener tiempo de calidad. O sea, no sentarme y Ahora, echar una partida rápida. ahora hablamos de eso porque tela. ¿Eres jugador de jugar o también de rejugar? Porque hay gente que juega, vende o alquila, se lo juega, se lo pasa y ¡pam! Y hay gente que recurrentemente juega a los juegos. Depende del juego. Hay juegos que son de usar y tirar, como digo yo, que son buenos, pero que cuando llegas al final dices, no me aporta nada el rejugarlo. Pero otros sí. Por ejemplo, uno que rejugaría en un tiempo prudencial sería el mismo Mario, el Super Mario Odyssey, que creo que tenía todavía recovecos que no había explorado y sí que es un juego bastante No, rejugable no, y para mí. ojo con ese, que cuando terminas lo Sí, te puedes mete otra volver a fase. pasar con más lunas y niveles que no has pasado antes. Sí, 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 sí. O sea O que. sea, Sí, sí, eso lo terminé y esa parte, esa segunda fase, digamos, del juego lo tengo ahí guardado para, ya te digo, cuando tenga más tiempo, empezar a rejugarlo en unos meses, porque creo que es un título bastante rejugable, que yo creo que va un poco en función del título también, más que de la persona. Porque hay juegos, por ejemplo, que son rejugables hasta el infinito. El Tetris. buah, O sea, vicio. eso es el acabose. O sea, aparte que hay una cantidad de cosas ocultas detrás de Tetris increíble, de cómo se lanzan las piezas, por qué se ejecuta las piezas de esa manera. O sea, hay un mundo oculto detrás. Y hay juegos muy rejugables. Los simuladores, los juegos de carreras, los juegos de fútbol son muy rejugables. Hay juegos que son como una película. Una vez que has visto la película dices, bueno, a lo mejor dentro de unos años la vuelvo a ver, pero realmente volver a verla inmediatamente tampoco te aporta demasiado. Sí, eso también pasa, que como ahora son cada vez más cinemáticos, más películas, etcétera, una vez que conoces la historia, ya te han desvelado la trama y ya se acabó. Y luego juegos que no tienen modo historia, que hay muchos últimamente, que No lo o compro, sea, no lo compro. mira, por ejemplo, el Battlefront de Star Wars,
Cuando Sí. empezaron a hablar del primer Battlefront, que va a salir el Battlefront y tal. Bueno, el modo historia, no se comenta nada del modo historia. Claro, cuando sale dice, no, es que tiene un pequeño modo historia, pero realmente lo que mola es el multijugador, descartado. Descartado yo también. O sea, directamente. ¿Los juegos actuales son más difíciles que los antiguos? ¿O los antiguos son... da la sensación de que son más chungos? Porque yo tengo una teoría que es que yo ahora me ponen en una Mega Drive a jugar al Sonic y soy un jodido manco. Es cuestión de práctica. Yo cuando compré la Switch, tenía la consola esta china y la PlayStation, la PSP que me cedieron, pero sí que tuve un periodo de adaptación. Y porque al principio era, o sea, me puse a jugar al Super Mario Odyssey y era terrible, me caía por todos los barrancos. O sea, porque hacía muchísimos años que no jugaba un Mario en 3D. Entonces me caía por todos los precipicios que veía, ¡pum! Y allí va directo, ¿no? Pero yo creo que no es que sean más difíciles. Los juegos, para mí los juegos modernos a veces los han hecho más complejos innecesariamente. Y no en sí con el propio juego, aparte de, bueno, el tema de las 3D, que parece que si no sacas un juego en 3D eres un pringao, y ahí está la Switch demostrando con todos esos juegos indies fantásticos, con esos Metroidvania, que a mí yo soy un fanático de los juegos tipo de Metroid y tipo Castlevania, me encantan, pero ha demostrado que no hace falta meter 3D. Pero aparte de eso es que lo complican innecesariamente. Por ejemplo, mira, el ejemplo del FIFA. Yo me acuerdo que el FIFA antes era un juego de fútbol, ahora es un juego de cromos. O sea, ahora te metes y tienes que compro esta tarjeta y ahora me dan este sobre con jugadores y vamos a ver, tío, o sea, es un juego de fútbol. O sea, quiero entrar y jugar con el equipo que a mí me gusta o montarme el equipo que a mí me gusta con los jugadores que a mí me gusta. No estará intercambiando cromos. Luego hay juegos, en videojuegos móviles, por ejemplo, pasa mucho. Yo qué sé, te metes en un juego, te pasas una fase y dices, bueno, a ver, te han dado 7 gemas, Oh. 4 cartas y 27 monedas. Con 27 monedas y una gema te dan 2 cartas que luego las 2 cartas las cambias. Vamos a ver, esto que es el mercadillo del domingo. Y compra O más sea, gemas y más y tal. compra más gemas y ahora, si reúno 7 gemas verdes y una roja, me dan otras 3 cartas para comprar más gemas. Vamos a ver, yo quiero jugar. Es más, prefiero, aparte que ese es otro tema, el tema de los micropagos, pero prefiero que me cobres 5 pagos por el juego y dejarme de tonterías. Sí. Ya está. Que yo entiendo que yo trabajo, soy una persona ya hecha y derecha, entre comillas, y puedo pagarme los juegos. Y a lo mejor un chavalín con 12 o 14 años, pues empieza a jugar de forma gratuita y dice, bueno, pues lo que pueda jugar aguanto y ya está, y no pago ni un duro. Pero es que yo prefiero pagar 5 pavos por un juego que no, que dentro de, o 10 pavos, pero que dentro de 10 días no tenga progresión en el juego porque no puedo seguir si no pago. Y luego aparte toda esa complicación de las gemas, de las monedas, ahora cambiar. Y que además tampoco nadie te da un puñetero manual. Que eso es otra lucha que yo llevo, que lo comenté hace poco en el podcast mío también, el tema de los videojuegos. ¿Por qué no metéis un manual en el juego? Se ha perdido. An- Antes venía el manual. Y venía un manual. O sea, una cosa claro, gorda. oye, vale, mira, que es que el papel, los recursos naturales, videojuegos electrónicos, digitales, que no te voy a dar el juego en físico. Venga, hazme un PDF con el manual, tío. O sea, no sé, yo me acuerdo, los juegos de la Super Nintendo los abrías y te venía un libro con los enemigos Y el mapa. Y es los y el personajes. mapa. Y te decía, este enemigo, si el punto débil, hombre, no te daban, no te decían Sí, todo, sí, porque no, no, no. evidentemente el juego, pero te daban los datos justos para poder disfrutar más del juego. Ahora te sueltan ahí en el Counter-Strike o en el Battlefield y te dicen, venga, ahí, a calzón quitado, a puerta gallola, esperando al toro en Toriles a ver que salga y aquí con el arma. Tío, dame un manual, por favor, un PDF, una guía donde pueda empezar un tutorial. Que ya los juegos, incluso hay algunos que no traen tutoriales. Pero es que a mí, entre eso y lo de las loot boxes y las cartas y las gemas y las monedas, y tío, que es que pierdo más tiempo y pasas más tiempo intercambiando moneditas y gemas que jugando. Ah. Vamos a hablar de eso. ¿Los juegos actuales son caros? ¿O se les está yendo la pinza subiendo los precios? Porque, por ejemplo, con esta nueva generación de consolas han subido los precios y los juegos en teoría, de Xbox o Play 5 se montan ya en los 70 y pico, 80 y pico euros. Claro, es que, a ver, vamos a ver, si me vas a cobrar 70 80 pavos, que es dinero, ¿eh? Ojo, que es dinero, pero si me vas a cobrar 70 80 pavos y no me vas a cobrar más, estupendo. Y no hablo de DLCs que me saques dentro de un año, me saques un escenario nuevo y tal, no. Hablo de que para seguir progresando en el juego te has que pagar. Eso me saca de mis casillas. Yo creo que no son más caros que antes. Y de hecho, es que vamos a ver, hay juegos que te pueden dar horas y horas de diversión y que te valen 2 perras. O sea, porque el Sonic Mania este, por ejemplo, que sí, que es un personaje antiguo de Sonic, que esto ya es un juego, pero joder, me ha costado 10 euros.
el Sonic Manía. Y es que te puede dar horas de diversión. Y hay juegos, mira, ayer por ejemplo leí un reportaje de Blasphemous, no sé si conoces el videojuego este español que ha tenido tanto éxito, que por cierto, si te gustan los Metroidvania te lo recomiendo y se lo recomiendo a todo el mundo. Blasphemous, que es un juego español súper original, eh, ha vendido 1 millón de unidades y es un videojuego que me parece que en Switch está sobre los... Yo lo compré por 15 o 18 euros, me parece, en la tienda de Switch, en la tienda digital. Van a sacar ahora la edición en físico, también por unos veintitantos o 30 euros. Y en Steam me parece que está por 12 o 14 pavos. Claro, de una serie independiente, o sea, es un juego que te da muchas horas por 14 pavos. Luego te llega el FIFA de turno y te dicen 70 pavos. Y dices, te dejan todo planchado, pero yo creo que antes eran más caros comparativamente con el poder adquisitivo. Yo me acuerdo los cartuchos de Super Nintendo que cuando se lanzaban costaban 8 y 10 mil pesetas. Y ya no te digo los que llevaban el chip Super FX, aquel para el 3D y para hacer... Que había cartuchos por 10 y 12 mil pelas. Y si hablamos ya de la Neo Geo, ya eso es para pagar y marcharnos, porque eran cartuchos de 300 y 4, o sea, de 50.000 pesetas de la época, 300 euros de hoy. Yo creo que no han subido tanto los videojuegos como ha subido el resto de la vida y de los sueldos y todo. Son más baratos que antes, pero luego está el peligro los micropagos, que esa es Sí, sí, otra no, yo historia. ahí estoy de acuerdo. Pero sí es verdad, digo, yo recuerdo los juegos de la Play 3 a 60 euros y siguen costando 60 euros antes de 60 y esta ha sido una generación que es verdad que ha subido. Pero igual que ha subido, también he visto que se han acabado las consolas, todo el mundo se las ha llevado como churros y no hay stock de ninguna consola en ningún sitio. O sea que tan mal no irá la cosa, porque no me jodas, no hay ni una. Sí, yo creo que tanto los juegos como las consolas e incluso los ordenadores para disfrutar de los videojuegos son más económicos que antes porque una, o han bajado de precio, o dos, no han subido, pero evidentemente el nivel de vida sí ha subido. Entonces, al final el precio, pues evidentemente baja. Yo lo mido en sueldos. ¿Cuántos sueldos necesitabas para comprarte una NES? ¿Y cuántos sueldos necesitas para comprarte hoy, por ejemplo, una Switch? O sea, la NES costaba, en su lanzamiento no me acuerdo cuánto era, pero no sé si eran 50 o 60 mil pesetas. Lo mismo que cuesta la Switch hoy en día, más o menos. Y claro, el nivel de vida no es el mismo. Y tú, sin embargo, por ahí tienes una maquinita que es un emulador. Cuenta eso. O sea, tú ahí tienes mierda de la buena. Espera que voy a sacar la merca. No, Twitch nos va a banear esto, nos va a mandar a la mierda. Estamos hablando de consolas y de juegos, amigos de Twitch. No nos jodáis el Esto es directo. una consola para emular ROMs de cartuchos que tengo comprados, ¿vale? Y entonces, pues es que no sé si ve bien con el croma. Es una Ponlo en el imitación. centro y ahí se Mira, así. ve. Así. Ahí, perfecto. Esto es una joyita. A mí me encanta esta máquina. ¿Vale? Es una Retro Game RG 300 y bueno, hay muchas consolas de este tipo hoy en día. O sea, se han puesto muy de moda. Evidentemente los chinos que son muy listos han visto el filón y han dicho, pues venga, a fabricar consolas retro. Y bueno, para todos los que os gusten los juegos retro y evidentemente y es más, si habéis vivido los 80 y los 90 en videojuegos retro, pues es una joya. Porque emulas directamente, pues prácticamente todas las consolas de la época. O sea, tú la consola la conectas al ordenador y ahí le metes los juegos o ya vienen Sí, preinstalados o... no, llevo una micro SD. Bueno, este modelo en concreto lleva dos, una para el sistema operativo y otro para los juegos. Y tú, pues ahí en la micro SD, pues directamente metes los juegos y ya está. Y la compras en AliExpress, supongo, ¿no? No, está de Amazon. Ostras. Ya no hace falta pedirle a AliExpress, la puedes encontrar más barata. Pero bueno, a veces si encuentras una buena oferta en Amazon, puedes pillar en Amazon. Hay mucha porquería también, ¿eh? De este tipo de consolas retro. Hay mucha porquería. Yo os recomiendo que miréis algunos canales de YouTube interesantes sobre este tema y de Twitch también, que también emiten en Twitch, que son youtubers especializados y twitchers especializados en consolas retro y ahí te dan recomendaciones de cuál comprar y cuáles no. Aquí Isra te dice, hombre retro, la inversión que tiene el FIFA no es compatible con juegos de 14 euros. Los que hacen los juegos con grandes detalles cinematográficos tienen oficinas en diferentes países y diferentes departamentos. La inversión son millones de euros. Existen juegos de 70-80 euros que tienen más inversión que una película de Hollywood. Con eso te digo todo. Sí, también las licencias que tienen que pagar, que evidentemente no es lo mismo, pero ¿me ofrecen el mismo nivel de diversión? O sea, ¿realmente es más divertido o es más divertido un FIFA por costar 70 euros que un Blasphemous que cuesta 14? Hombre, también depende de los gustos de cada uno, claro. Seguramente el jugador de FIFA, Sale el habrá jugadores FIFA, que antes de que salga el FIFA lo tienes reservado y vamos. Sí, sí, no, hay gente que compra la consola por el FIFA. O sea, es así de sencillo. Pero bueno, he puesto el ejemplo del FIFA como podría haber puesto el ejemplo de un Battlefield
no sé, cualquier otro juego triple A de los que salen hoy en día, ¿vale? Pero yo creo que hay juegos que, hombre, tienen una inversión detrás, está claro, pero hay otros juegos que se gastan también mucha pasta en publicidad, que FIFA se anuncia en la tele, ¿vale? Y eso cuesta un dinero. Oye, a pesar de ser el mundo del 2021, digital, internet, se siguen anunciando en la tele. Y eso cuesta pasta, ¿eh? O sea, anunciar un Last of Us o anunciar un FIFA en la tele Sí. cuesta dinero. Vamos a hablar de las consolas ahora de nueva generación. ¿Cómo ves esta nueva jornada? PlayStation 5, Xbox, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Yo imagino ya lo que me vas a decir, pero... Hombre, a mí me gusta más la Xbox. De hecho, tuve ocasión de probar hace unos meses una Xbox Series S, la pequeñita, la blanquita. Me gustó mucho, pero el problema de la Xbox, problema entre comillas, ojo, es que la mayor parte de los títulos los puedes jugar también en PC y el PC hace más cosas aparte de jugar. Con el Game Pass. Sí, efectivamente. Y bueno, incluso títulos que puedes comprar en la tienda de Microsoft o en físico, que normalmente se lanzan para los dos sistemas porque cada día se parece más las consolas a los PCs, ¿vale? Pero me gusta más Xbox, principalmente por los juegos que lanza, porque me gusta mucho el Halo, o Halo, como narices se pronuncie. Me gusta mucho Gears of War, es otro videojuego también que jugué bastante en su momento. El mismo Crisis que os comenté. Era muy fan de Gran Turismo también, por eso me compré la PlayStation, la PS1, pero desde que salió Forza, el Forza Motorsport, pues ya no está tan claro. Y luego ya salió Assetto Corsa y salieron otros simuladores, el Project Cars y tal, que ya están disponibles en Xbox y ya para mí la ventaja se fue al garete. Aunque sí que hay exclusivos de PlayStation que me gusta mucho, por ejemplo, el mismo que he nombrado, el Last of Us, me parece un Es juegazo, ¿no? juegazo. Los Metal Gear, los Resident Evil, que también son prácticamente exclusivos de Play, aunque sí ha habido para otros sistemas, pero siempre he sido un poco más de Xbox y de Nintendo que de PlayStation. Aparte que el diseño de la PlayStation no me gusta nada. Buah, O ya sea, abriste el melón, macho. la PlayStation 5 modelo frigorífico o lavavajillas, no sé cómo llamarlo, que además es plasticarro, o sea, tú tocas una Xbox y la Xbox es un ladrillo, por lo menos la Series S, es un ladrillo sólido de plástico. Tú lo ves ahí y dices, esto lo tira al suelo y me hace un agujero en el suelo. La PlayStation seguramente la tires al suelo y salgan 7 piezas por ahí, ¿no? No me gusta el diseño de la PlayStation 5, o sea, me parece muy bonito para a lo mejor ponerla en la estantería de una película, porque queda muy chula, pero para casa no me parece nada adecuada. Y la Xbox me encanta, o sea, esas líneas rectas minimalistas me flipan. A mí me recuerda a la Xbox, la Series X, no la S, me recuerda al Nest. Ah, las estaciones. Sí, es O sea, como un veo Nest a encima Steve de otro. Jobs abriendo, no, a 90 grados, 90 grados. Sí, como el cubo, ¿no? Las medidas del cubo esta de... Sí, sí, la verdad que hay... Microsoft, para mí, ha hecho un diseño muy bonito, ¿eh? En la Series S y en la Series X, en las dos. ¿Y qué pasa con Nintendo? A ver, cuenta ese amorío, porque cuando te he oído tu podcast y te he oído una película y demás, y cuando hablas de Nintendo Switch, que te la pillaste y que te está gustando, parece que es como que le has cogido gusto. Pues sí, le he cogido gusto y sobre todo, mira, cuando se lanzó la Switch hace 4 años 4 ya, años. me parece, dije, además me acuerdo que grabé un podcast y dije, Nintendo, lo titulé Nintendo toma mi dinero, porque yo quería una Switch, cuando salió quería una Switch. Se me quitaron las ganas cuando vi el precio de los juegos, porque cuando salió Switch, los juegos tochos de Nintendo, o sea, los triple A que se llaman, los de Super Mario, Sí. o sea, los juegos, los Zelda y tal, me acuerdo que se empezó a rumorear que iban a costar sobre los 60 euros. Claro, la Switch es una tableta Android con un Tegra, o sea, no es una consola como en su momento era la Xbox 360 que había en aquel momento, o la PlayStation 3, o la 4, no sé cuál había, la 4. Claro, no era luego la Xbox Series S, perdón, mejor dicho. Claro, me estaban cobrando videojuegos que se podía interpretar que eran con un nivel de gráficos o calidad o profundidad o tiempo de juego, videojuegos de móvil, que luego no realmente se ha demostrado de que no era así, yo estaba equivocado con eso, a un precio de videojuego de consola de sobremesa. Ahí estuve equivocado, luego ya mi vida fue por otros derroteros, la verdad que no tenía demasiado tiempo para jugar y bueno, pues me dediqué mucho a jugar con el ordenador. Pero ya llegado finales del año pasado, dije, mira, no estoy para complicarme la vida con ordenadores configurando y mirando. Aparte que había muchos videojuegos exclusivos de Nintendo Switch que me llamaban mucho la atención. Que como te digo, me gustan mucho los Metroidvania, los tipo Metroid, Castlevania, este tipo de juegos.
y están saliendo una cantidad de videojuegos independientes de desarrolladoras pequeñas de ese tipo para Nintendo Switch exagerado. Y ya cuando empezaron a sacar reediciones del BioShock, reediciones del Borderlands, reediciones de tantos videojuegos clásicos. Mira, por ejemplo, el Burnout Paradise, que me lo compré también para la Switch, que me encanta ese juego porque me parece súper divertido, un juego de conducción sin complicarte la vida, súper divertido, también lo compré. O sea, ese tipo de reediciones me han ganado mucho y dije, pues es la plataforma perfecta. Además, tenía ganas de algo que fuera a enchufar y jugar. Y encima, con la escasez de consolas de sobremesa que tenemos ahora mismo, la escasez de tarjetas gráficas para poder ampliar tu ordenador y jugar en condiciones a títulos modernos, dije, mira, esta es la ocasión. Me compro una Switch y aparte el tema de usarla en movilidad y usarla también en la dock conectada al televisor o al monitor. De hecho, tengo dos docks en casa. Una en el despacho donde estoy grabando ahora, que tengo un monitor y la conecto ahí, y otra dock en el salón. Entonces puedo sacarla del dock, jugar en el sofá, jugar en el salón, jugar aquí. O sea, me parece genial. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que a la Switch le faltan. Por ejemplo, buenos juegos de coches. Tipo Forza, tipo Gran Turismo. A ver, ahora parece que va a salir un V-Rally, ahora me parece, en Sí, marzo. El V-Rally 9, me parece, o sí, algo lo así. anunciaron el Entonces, otro día en el Nintendo Direct. así, Nintendo Directo, ¿no? Direct. Como dicen los japoneses. Sí, sí. Vi el Nintendo Directo de hace unas semanas. Pero por eso me convenció, por muchísimos motivos. Y aparte que es que hay stock, puedes ir y comprar una Switch. Entonces, de hecho, tenía la edición original, la edición normal de Switch blanca, perdón, roja y azul, y la devolví para comprarme la de Super Mario. La devolví para comprarme la de Super Mario porque no soy mucho fetichista, pero me apetecía tener algo diferente. Y venía con la funda y tal. Y me compré la Switch en edición Mario. Yo tengo que decir que yo tenía la Play 4, bueno, lo conté en un vídeo, y el vídeo incluso tuvo un montón de comentarios, un montón de gente ahí. Abrí un melón de guerra. Pero ¿cómo te pasa? Pero tal. Pues yo tenía la Play 4 y me estaba dando cuenta que aunque me encantaban los juegos, me había pegado hacía poco tiempo de cuando la vendí, una viciada al diablo increíble, que además iba muchísimo mejor que empecé en ese diablo. ¿Y qué ocurre? Que de repente veo que no la estoy usando, porque cada vez que voy a jugar a la Play tengo que ir al salón, encender la tele, que no haya nadie que esté tal, porque me gusta. O sea, hay juegos que me gusta tener una cosa inmersiva, no es para pasar un rato, etcétera, que hay juegos de eso, pero hay juegos que me gusta una cosa más inmersiva, es decir, me pongo más o menos a oscuras, los auriculares, bien tal, y quiero vivirlo. Claro, con la Play eso es más complejo que con la Switch, que directamente te coges, te vas a la cama, te metes. Y yo te digo, la Switch para mí fue un calentón de un fin de semana. La tenía medio entre ceja y ceja, me había picado, porque yo siempre he sido nintendero hasta que llegó Play 3. Que claro, yo siempre he sido nintendero, el resto de mis amigos habían sido de Play. Y es como no hay compatibilidad de juegos, estoy solo en el mundo. Me pasé a Play después de la GameCube y me quedé ahí. Y esta Switch me estaba picando, me estaba picando. Y yo, coño, ¿cuánto hace que no juego ya un Mario? ¿Cuánto hace que no juego ya un tal? Había jugado, pero lo típico de prestado, una Wii o de prestado, un tal. Un jueves lo voy teniendo entre ceja y ceja. Un viernes me lo voy planteando mucho. Viernes por la noche digo, voy a poner un anuncio a ver qué pasa. Viernes a las 12 de la noche alguien me ofrece la pasta. Sábado por la mañana estoy vendiéndola. Sábado a las 12 estoy comprando la Switch y yendo para mi casa. Un calentón de fin de semana. A mí más o menos me pasó eso, ¿eh? O sea, fui a un centro comercial muy cercano aquí a Madrid, en Parque Sur, y fui además al Apple Store, porque en ese centro comercial hay un Apple Store, y no me acuerdo que fui a recoger al Apple Store que había pedido online. Y llegué antes de tiempo, llegué como 15 o 20 minutos antes, y claro, como ahora te atienden con hora con hora Sí. y día y tal, pues me marché a la FNAC que está 7 tiendas más allá. Y me metí allí en la sección de consolas y vi la Switch, y tenían una pantalla puesta un tráiler de una demo de Super Mario Odyssey. Y me quedé así mirando, cogí la Switch, cogí el Super Mario Odyssey y me fui para la caja. Ni más ni menos. Ni Retro, más ni menos. juego muchísimo, pero muchísimo más con la Switch de lo que jugaba en el primer mes de la Switch. Creo que jugué más que en toda la Play 4 en todos los meses que estuve en mi casa. Porque me Sí. daba la facilidad de que al final del día, cuando ya estoy cansado, estoy hecho pisco y digo, me pongo a jugar o leo un libro y me duermo, en vez de irme al salón, estar recto, no sé cuánto, y jugar, me tumbo, me tapo juego. Y cuando termino hago pluf encima de la mesilla y paro. Sí. Y además se queda la partida ahí, al día siguiente la atiendes y sigue ahí. Cosa que la Xbox nueva también tiene, que me gustó mucho.
lo del Quick Resume que dejas hasta 7 8 juegos en Quick Resume y arrancan inmediatamente, o sea, es Sí. espectacular. Pero con la Switch, bueno, solo puedes dejar uno, el último que tengas ahí lo dejas pausado y ya está, pero, o sea, eso me encanta. Entonces, ha sido como tú un cúmulo de cosas, entre las reediciones de juegos antiguos, los nuevos juegos que van sacando que me gustan, y la portabilidad y ese formato. Y mira, el otro día, por ejemplo, nos pusimos mi mujer y yo a jugar al Tetris en la tele. Pues bueno, quitar los Joy-Cons, ella con los Joy-Con, bueno, ella con el mando Pro y yo con los Joy-Con conectados con el adaptador, y oye, pues hay unas partidas al Tetris. O sea, es una consola súper versátil. O sea, eso es lo bueno que tiene, que es súper versátil. Es Y con los lo que más títulos, me gusta. y con los títulos de Nintendo además encaja Sí, perfecto. O sea, se nota cuando hay un sí. título o no de Nintendo por los gráficos y demás. ¿Crees que hace falta una Nintendo Switch Pro? Que se habla Bueno, mucho hombre, ahora. seguramente para competir contra el resto de consolas y poner ahí un poquito más de potencia encima de la mesa, pues a lo mejor. Yo sí que echo de menos una pantalla un poquito más grande. Lo que pasa es que, claro, si eso compromete a que la consola sea más grande No, ahí ya y no. más pesada, Menos a marcos. lo claro, menos marcos. Eso sería lo ideal, que tuviera menos marcos y ahí meter una pantalla en vez de 5 de 7 o en vez de 7 de 9 pues estaría muy bien. Pero si eso va a comprometer un poco la portabilidad, porque sí que es verdad que hay juegos que se juegan muy bien en modo portátil y otros que no ves una mierda, hablando en plata. O sea, porque a mí me ha pasado, o sea, de algunos juegos que dices, joder, no veo nada aquí. Y entonces tienes que jugarlo en la televisión porque pues no ves las letras. Y que Que además. también puede ser cosas de señor mayor, digo. Y que Nintendo sigue con una consola en 1080. Y que en portátil 720. Sí, ¿y qué? Esa es la Eso, pregunta que todo el mundo se ¿y hace. Es qué? como, ¿necesita dar el salto al 4K? A A lo ver, si es que... mejor, ya no para el jugador, sino para que los desarrolladores de terceros, cuando vayan a desarrollar para Nintendo Switch, no sea todo un cúmulo de problemas de potencia, reducción de gráficos, rehacer el juego prácticamente durante un año y pico, 2 años, para que el juego llegue a la Nintendo Switch 2 años más tarde de lo que salió. Claro, si es que, hombre, y aparte, si vas a comprometer, por ejemplo, batería, por tener una pantalla con más resolución y vas a ver 4K o 1080 en una pantalla de 7 pulgadas que no vas a notar la diferencia, si lo ves en 720, pues yo prefiero tener más batería y tener más resolución, Ujú. por ejemplo. Pero hombre, es que los temas de 4K, de 1080, los de 120 Hz y todas estas cosas es dependiendo de la persona, porque hay personas que sí lo aprecian y yo, por ejemplo, para la resolución no soy excesivamente sensible. Es decir, hombre, si lo noto, vamos a ver. Tengo ahora mismo un monitor delante que es de 2160 por 1080, es un Delta Ultra panorámicos y seguramente si me pones el mismo que sea 4K, pues lo voy a notar, pero no soy excesivamente sensible. Una cosa para la que yo sí soy sensible, por ejemplo, es el tema de la tasa de refresco. A mí me pones 30, 60 o 120 y sí que noto mucho la diferencia. Pero entre una resolución mayor o menor, pues no. Y si eso va a comprometer el tamaño de la consola, la batería tal, pues mira, que la dejen como está. De verdad, que la dejen como está. Porque para jugar a ciertos juegos no necesitas 4K ni 1080. Pero mucha gente lo pide ya más que nada para que puedan traer juegos. Es decir, parece que cuesta que lleguen triples A que no sean de Sí, Nintendo a Switch. O- pero no sé, yo creo... Hombre, y con la Switch está pasando algo muy bueno que están trayendo juegos que eran impensables en el catálogo de Nintendo hace unos años. Por un tema ya no solo de potencia de la consola, sino por un tema de argumento de los propios videojuegos. Ujú. Porque Nintendo siempre ha sido un poco, como he dicho antes, un poco mojigata en ese aspecto, ¿no? O sea, era como, no, juegos violentos, tenemos Doom. O sea, tenemos Doom en la Switch, Wolfenstein. tenemos Wolfenstein, tenemos los Diablos, tenemos, por ejemplo, lo que te digo, hace poco me compré el BioShock Collection y el Borderlands Collection, que son los 3 o 4 juegos de Borderlands en un pack para Nintendo Switch. Eso hace unos años en Nintendo hubiera sido impensable. Tener ese tipo de juegos con ese contenido no familiar, con ese contenido más violento y tal, hubiera sido un poco complicado. El Diablo 3 Eternal Collection está para Switch. Y eso hace unos años en Nintendo hubiera sido un poco extraño. Ya eso se empezó a abrir un poco con Wii, con Wii U, y yo creo que con Nintendo sí ha sido la explosión. O sea, tú de hecho, por ejemplo, el videojuego este que comentaba hace unos minutos, el videojuego este español, Blasphemous, que tiene una temática muy siniestra, con unos gráficos y con un diseño muy siniestro, además con una imaginería cristiana un poco bizarra, eso en Nintendo hubiera sido impensable y sin embargo están siendo unos exitazos brutales y Nintendo se ha dado cuenta de que le ayuda a vender máquinas. Entonces yo creo que eso terminarán llegando ese tipo de juegos, ya no solo por potencia, sino también porque en el catálogo de Nintendo encajen y a Nintendo le mole que ese tipo de juegos lleguen porque venden Nintendo Switch a adultos. Claro. Y Nintendo hace 20 años
estaba muy orientada al público infantil. No, y que hay juegos tipo Fortnite que te guste o no te guste, te va a hacer vender consolas a punta pala. Va a llegar el Fall Guys, Sí, también. llega en verano. Pero O claro, Fall sea Guys que lleva cuando... Es que le pasa lo mismo que a Fortnite, que han tardado tanto en desarrollar el juego para sí, adaptarlo a la Switch que ya la moda pasó. demasiado tiempo ha pasado para que ya, a lo mejor tiene otro empujón el juego ahora cuando llega a Switch, seguramente. No, por ejemplo, con Nintendo Switch, el Fortnite estuvieron súper contentos. ¿Por qué? Porque el chiquillo en vez de tener que comprarle un ordenador especial para poder jugar o una con PlayStation 4 que tienes que jugar en el salón, le das una... Ni siquiera la Switch, la Lite, se la sueltas por 200 pavos y juega de puta madre. Sí, sí, ahí fue una jugada interesante. Yo creo que llegarán más juegos AAA y si desde luego sacan esa rumoreada Nintendo Switch Pro, llegarán algunos más. Yo espero que tarde mucho en sacar la Pro, porque si no me van a hacer que me arrepienta de haber comprado la edición Mario. Pero bueno, yo creo, no sé si llegará a finales de año, se decía Sí, Bloomberg que dijo que llegaría a lo para mejor a finales de Navidades. año y demás, porque todavía le quedarán a la consola como 3 años, ¿eh? De vida. Posiblemente, Porque la van a estirar, a esta que posiblemente. vende, la van a estirar. Porque Nintendo parece que tiene una consola buena y una consola mala. Y la que es buena la estiran. La que es corta como Sí, Wii U la cortan muy rápido. sí, esta nos ha tocado la iteración buena, Hostia, lo que así viene que ya después. veremos a ver. Sí, porque joder, la GameCube, que no tuvo. Luego la Wii, luego La Wii U. bajonazo con la Wii U, ahora la Switch. La próxima ya veremos a ver qué pasa. Ostras. Sí, me da miedo, me da miedo. Porque. Tocaremos madera. ¿Y vas a jugar al Zelda de una vez? O sea, ese juego cuando Sí. te. Coge. No, me parece bien. Pero cógetelo, ¿verdad? Con tiempo y unos buenos auriculares. Sí, es que es lo que quiero. Quiero disfrutarlo con tranquilidad. Ahora mismo, por circunstancias personales y de trabajo, pues llevo un mes de enero y febrero bastante complicado. Ya parece que se está calmando un poco el tema. A ver si ahora, cuando llegue la Semana Santa, que tenemos ahí unos días de fiesta y no se puede ir a ningún lado, pues nada, me dedicaré al Zelda en casa. Que Ya te digo que han cambiado el rollo con este Zelda y cuando sí. juegue me avisas. Porque a mí me dejó como, ¿qué coño? Todo, el concepto de Zelda sin música, con sonidos, el tema de que ya no buscas tanto el Final Boss o lo que sea, como los antiguos o mazmorras, sino tienes un mundo jodidamente enorme, ahí Nintendo se sacó la chorra, jodidamente enorme que te pegas una hora real en ir de una punta a otra punta y escalar, y que es más peligroso escalar una montaña que enfrentarte a X tal, fue una pasada. Pues eso, como tú bien dices, cuando tenga tiempo de calidad, le dedicaré, pero además con unos buenos auriculares, aquí Sí, sentado delante del monitor y disfrutándolo en condiciones como se merece. no, y porque han jugado mucho con el sonido. Sonido de Sí. viento, un pajarito, no sé qué, no sé cuánto, muy rollo naturalista. Ujú. Pues nada, me estás abriendo el apetito. No tengo problema, tiene segunda parte, entre comillas, que es un previo, que es el Hyrule Warriors. Otro No, no- vicio. no sigas que mañana tengo que madrugar para trabajar. Lo mismo cojo ahora la Switch, le enchufo el cartucho y me lío, No ¿no? paras, no paras, no paras. Sí, 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 prefiero no intentarlo, ¿no? Pues nada, dejamos el podcast barra directo por aquí, que son un poquito tarde para lo que suelo hacer estos directos. Yo espero que os haya gustado. Gracias a Retro por haber estado aquí. Yo espero que te lo hayas pasado bien, recordando un poco las consolas de tu vida. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y la culpa de que haya sido tan tarde es mía, lo tengo que reconocer. Nada, ¿Vale? Que yo tengo unos horarios un poco particulares, pero bueno, muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer y como siempre hablo de temas retro contigo aquí, pues un gustazo. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden oír más temas retro? Pues nada, que busquen Retromática, que esta semana no he publicado, la verdad, lo tengo que reconocer, estoy un poco perrete, pero bueno, ahí buscáis Retromática en Twitter o en cualquier podcatcher y me podéis encontrar. Pues Retro, muchísimas gracias. Y a todos los que habéis estado hasta aquí, también gracias a vosotros. Y nos vemos en otro próximo episodio de Twitch, de podcast, de lo que sea. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.